Seguimos con la serie que estamos llevando este mes sobre la familia. Si recuerdan, hace una semana hablamos sobre la crianza de los niños pequeños y hoy vamos a estar hablando sobre la crianza de los adolescentes. Y como ven allí en la pantalla, hemos titulado esta predicación Los hijos de la indisciplina. En Efesios 6:4 dice: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Quiero empezar hablando en esta tarde sobre lo que vemos en un libro. Quizás ustedes estén familiarizados con él, escrito por el obispo Samuel Valverde, en cual él lo titula Siembra viento, cosecha torbellinos. Porque miren lo que dice aquí en el libro de Eclesiastés, capítulo 8 y versículo 11. Dice: por cuanto no se ejecuta luego. Y esa está ahí en la presentación. Síganme por favor. Eclesiastés 8:11. Amén. Eclesiastés 8:11. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuestos para hacer el mal. Entonces, lo que aquí está diciendo es que cuando hay un malo comportamiento, una mala obra, cuando se está sembrando una acción contraria y el padre no hace nada, no estorba, no corrige, no instruye, no hace nada a resultado del hecho del hijo. Aquí lo que nos está diciendo es que luego no va a haber un freno, sino que va a aumentarse la disposición de aquel hijo de hacer el mal. Y lo que aquí empiezo a introducir es lo que se está viendo hoy en día, que es un pasivismo por los padres. Que los padres, como nunca antes en la historia, están menos involucrados, menos interesados, menos comprometidos. Por causa de esto, de lo de otro, ha crecido una negligencia de que ya no hay disciplina, ya no hay amonestación del Señor, ya no hay instrucción. Y cuando ya no hay freno, ya no hay límite, ya no hay normas, ya no hay reglas, entonces se aumenta, se acrecenta el espíritu de mal comportamiento, de rebeldía, de tantas cosas que vemos en la adolescencia hoy. Es terrible ver cuántas pandillas hay, cuántos adolescentes y jóvenes están involucrados en drogas, están involucrados en sinnúmero de cosas, porque no hubo un padre que instruyera, no hubo un padre que corrigiera con amor, con paciencia y con presteza, a tiempo y fuera de tiempo, sino antes fue la madre que crió el niño solo y el padre estuvo ausente. Y la semana pasada nos dimos cuenta de Amram, padre de Moisés, que la Biblia no habla de él, y hablamos sobre la ausencia que hubo de él en la vida de su hijo Moisés. Y gracias a Dios que estuvo ahí Jocabed para jugar el papel de ambos padres, pero no debe de ser así. Proverbios 11:29 dice: el que turba su casa heredará viento. Y es terrible cuando el padre ya no le importa que le pase a mi matrimonio lo que le pasen a mis hijos los que le vaya a pasar. Ya no es mi negocio, o mucho menos, ya no les cruza por la mente
que ellos son los que están encargados, que sobre ellos recae la responsabilidad y están turbando su casa con falta de acción, con pasivismo, y no están haciendo la obra que deben de hacer en la casa. Y lo que está aconteciendo es que por falta, por la ausencia, la negligencia del padre, se está turbando la casa. El enemigo está aprovechándose. Las creencias del mundo se están arraigando. La falta de la instrucción bíblica, como no existe, entonces la ética moral en la escuela y de los amigos y de la sociedad está tomando posesión de nuestros hijos. Y vean lo que dice allí en Oseas 8:7: porque sembraron viento y torbellino segarán. Y vamos a estar hablando para empezar el día de hoy de los hijos de Elí. Si ustedes no saben quién fue Elí, él fue un sumo sacerdote sobre el templo de Dios. Él estaba en un cargo nacional. Él estaba encargado del templo y de la adoración que acontecía en el templo y de guiar a una nación en la adoración al único y verdadero Dios. Y él tenía dos hijos, uno por nombre de Ofni y otro por nombre de Finés, que la Biblia nos detalla que llegaron a ser sacerdotes como su padre. Ellos también compartían la tarea, la responsabilidad, y ellos estaban involucrados en todo lo que acontecía en el templo, tal como su padre. Entonces, si estamos hablando sobre la crianza de los adolescentes el día de hoy, ¿por qué entonces estamos usando la historia de los hijos de Elí como una ilustración fundamental al principiar esta prédica? Escuchen bien, porque lo que Ofni y Finés llegaron a ser como adultos fue a resultado de cómo Elí fue con ellos siendo jóvenes. Y lo que Ofni y Finés eran como jóvenes fue el resultado de la guianza o falta de guianza, instrucción o falta de instrucción que Elí les dio cuando ellos eran adolescentes. Y lo que ellos fueron como adolescentes, en cambio, fue al resultado de lo que Elí fue para ellos o no fue para ellos durante su niñez. Lo que se siembra en los niños se va a ver en la adolescencia. Lo que se siembra en la adolescencia se va a ver en la juventud. Lo que se siembra en la etapa de la juventud se va a cosechar en la vida adulta. Y quiero que se fijen bien en los hijos de Elí. Como les dije hace 8 días, los nombres de las personas en la cultura hebrea tiene un significado. Todo nombre tiene un significado. Y creo que no es accidente ni coincidencia que el significado de su primer hijo, Ofni, yo lo busqué en el diccionario hebreo, y la palabra Ofni significa pugilista. Un pugilista es uno que pelea con sus puños. Es como que si fuera un boxeador que gusta pelear, le gusta arreglar las cosas con golpes y con pleito y con puños. Ese fue el nombre del primer hijo de Elí. Y esto no deja de ser interesante cuando vemos el significado del nombre del segundo hijo de Elí, porque Finés, el segundo hijo de Elí, significa boca de bronce. También significa boca de serpiente.
O sea que nos da a saber el nombre de Ofni y de Finés, que uno le gustaba arreglar las cosas con sus puños y al otro le gustaba arreglar las cosas con su boca. Pero tanto uno como el otro, la fuerza de ellos no era el temor de Dios, no era el equilibrio, no era la sabiduría, no eran los valores que Dios quería que los conduciera a ellos. ¿Por qué? Porque su padre Elí no los instruyó siendo jóvenes, no los instruyó siendo adolescentes y no los instruyó siendo niños. ¿Y por qué me atrevo a decir esto? ¿Que no eran sacerdotes? ¿Que no ellos le ayudaban a su padre en el templo? Pero escuchen lo que la misma Biblia dice de Ofni y Finés. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Sabían cómo llevar a cabo la ceremonia, sabían cómo tenían que hacer lo correcto en la ofrenda que se traía por el pueblo. Pero la Biblia aquí nos dice que no conocían a Dios, no tenían una relación con Dios, no podían distinguir la voz de Dios, no conocían la presencia de Dios. Y qué terrible cuando alguien tiene un puesto en el templo, o tiene puesto en una iglesia, o es miembro en una lista en una iglesia, y sabe cómo llegar al culto, sabe cómo hacer esto y lo otro, cómo aparentar esto, lo otro, tiene mucho conocimiento, pero es hueco, es débil, no hay profundidad, porque no hay un verdadero contacto con Dios. Y esto lo aprendieron desde su juventud, de su adolescencia, desde su niñez. Ellos no conocían a Dios. ¿Y recuerdan lo que Jesús dijo en una ocasión? Muchos vendrán en aquel día y me dirán: Señor, Señor. Pero no todo el que me diga Señor va a entrar al reino de los cielos. Porque me dirán: Señor, que no hicimos esto, maravillas, que no hicimos lo otro, que no logramos esto, que no, mira nuestras credenciales, los puestos que teníamos. ¿Y qué dijo Jesús que les iba a decir? Apartaos de mí, hacedores de iniquidad, yo nunca os conocí. No había contacto, no había relación. Ellos no tenían en su corazón, no tenían sus oídos afinados a la voz de Dios. No estaba la presencia de Dios en ellos. La Biblia sigue diciendo que era muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres, Ofni y Fineas, menospreciaban las ofrendas de Jehová. Pero Elí oía de todos los que sus hijos hacían y les decía: Ofni y Finés, ¿por qué hacéis cosas semejantes? ¿Por qué se están portando así? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Y les decía: no, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo de ustedes. Pero ellos no oyeron a la voz de su padre. ¿Por qué? Porque era una corrección débil, era una instrucción hueca.
no había autoridad, no había ejemplo. Era un pasivismo. Elí esperaba que por una corrección verbal ellos iban a dejar de hacer todo lo que ellos estaban haciendo, pero no fue así. La Biblia muy claramente nos dice que vino un profeta de Dios a Elí y le dijo a Elí: así ha dicho Jehová, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas? Hollar es pisotear. Y él no le está diciendo por qué tus hijos, le está diciendo a Elí: ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo. Por tanto, Jehová dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca será así, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Ahora escuchen bien, quiero explicar algo aquí. La diferencia que hay entre la protección de nuestros hijos y la sobreprotección de nuestros hijos. ¿Están conmigo? Digan amén. Protección es protegerlos del mal, del maligno, protegerlos del enemigo, protegerlos de que venga una crisis sobre ellos que está fuera del control del comportamiento de ellos. Hay que proveer para ellos, hay que darles un techo, hay que darles de comer, hay que protegerlos. Si viene alguien a atacarlos, hay que interponernos entre ellos y el mal que viene contra ellos. Eso es proteger a nuestros hijos. Pero quédense conmigo, ¿qué es sobreprotección de nuestros hijos? Es cuando les habilitamos todo. Todo se lo damos en un plato. Todo se lo hacemos fácil. Todo se lo damos con manos abiertas. Por ejemplo, escuchen bien. Un viernes en la tarde, el padre va con el hijo y le dice: ¿qué no tienes un proyecto que entregar el lunes? ¿Quieres que te lleve a comprar los materiales que necesitas para cumplir con el proyecto escolar? Y el adolescente dice: no, ahorita no ocupo nada, déjame en paz. Pero ¿qué pasa? Llega el domingo y a las 7, las 8 de la noche, y llega el adolescente con el padre y le dice: necesito comprar esto, comprar lo otro, y necesito que me acompañes. ¿Y qué hace el padre? Ah, mi hijo, claro que sí. Claro que sí. A ver dónde están las llaves del carro. Vamos a la tienda, vamos a comprar. ¿Y qué es lo que necesita? Esto, claro que sí. Y regresa a casa y el padre termina desvelándose, ayudándole al hijo a cumplir la tarea que tenía que cumplido desde días antes. Eso es sobreproteger a los hijos. Eso es malcriarlos. Eso es no prepararlos para la vida. Que cuando están en una crisis, ahí está el padre para arreglarles todo. Cuando sucede algo a causa de la mal decisión de los hijos, y ahí está el padre arreglándole todo.
Y el niño, el adolescente, no aprende las consecuencias de sus acciones. Y lo que estamos viendo hoy en día es que ya no se le puede corregir al hijo. Ya no se le puede, porque hay una sobreprotección. El niño piensa así: no puedes hacer nada. Así es como piensa el niño. El niño, el adolescente quiere esto, no se puede hacer nada, porque si no, uno como padre está haciendo un mal. Y lo que pasó con Elí es que sus hijos cosecharon el torbellino que él mismo sembró cuando ellos eran jóvenes, cuando eran adolescentes y cuando eran niños. Y el tiempo de la adolescencia, y los niños, tanto varones y hembras, empiezan a hacer cosas que uno ni se imaginaba, ni se la puede creer. ¿Y qué pasó? ¿Qué está pasando con mis hijos? No lo puedo creer. Las decisiones que están tomando y en las cosas que se están involucrando. Pues cómo no, si no los creaste en el tiempo de su niñez, como manda la palabra de Dios. Y lo mismo pasa cuando son jóvenes. Pues ¿qué está pasando? ¿Y cómo pudo pasar esto? Y esto es demasiado para mí. Y uno no puede creer los grandes líos y los grandes problemas y los grandes torbellinos que se cosechan en la vida del joven, del adulto. Pero escuchen bien, todo es a resultado de lo que se sembró o no se sembró en la adolescencia y en la niñez de nuestros hijos. Porque la Biblia dice que se levantó guerra en Israel de parte de los filisteos, y que se levantaron en guerra y pelearon. ¿Y qué pasó? El pueblo de Israel, el pueblo de Dios, fue vencido y tuvieron que huir. Y hubo grande mortandad, hubo grande pérdida, hubo gran lloro, hubo gran lamento, porque muchos soldados, para decirlo exactamente como lo dice la Biblia, 30,000 hijos de Israel murieron en una sola batalla. ¿Y creen que eso pasó por accidente, por coincidencia? Porque no pelearon bien ese día, porque no estaban bien equipados con espadas, o no estaban entrenados en la guerra. Todo fue a consecuencia de la vida paternal, la vida maternal en la vida de los hijos. Y la Biblia nos dice que llegó un mensajero con Elí. Y Elí le dice al mensajero: dime qué está pasando en el campo de guerra, en el campo de batalla. Y que le dijeron: tu hijo Ofni y tu hijo Finés han caído muertos en la batalla. Y al escuchar esta noticia, Elí se recayó hacia atrás, se pegó su cabeza, se golpeó y quedó muerto. Y Finés, su esposa, estaba encinta y en ese mismo momento estaba dando a luz. Y viene el caos, el escándalo, la noticia, y le dicen a la esposa de Finés, hijo de Elí: tu suegro ha caído muerto, tu esposo Finés ha caído muerto. Y en ese momento ella dio a luz y le dijeron: ¿cómo se va a llamar tu hijo? Y ella dijo que su nombre sea Icabod. Y como les dije, todo nombre de toda criatura, de toda persona que nace en la cultura hebrea, tiene un significado. Icabod significa: la gloria de Dios ha sido quitada.
porque ella dijo: quitada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Ahora, amados, miren, voy a aquí hablarles más despacio. Miren, los temas que estamos hablando hace 8 días en este día son tan importantes y tan cruciales. Se aproxima el arrebatamiento de la iglesia. ¿Y ustedes creen que eso no es serio, que no tiene consecuencia? Pero el Señor va a levantar a los que están listos, preparados. Y temo yo que muchos, no solo adolescentes, jóvenes, muchos adultos, no conocen al Señor. Les siente raro la presencia de Dios, porque no están acostumbrados a la presencia de Dios. Ya no pueden testificarle a nadie de Cristo, porque el amor de Dios es ajeno a ellos. Así como los hijos de Eli aparentamos algo. Nuestra boca dice algo, pero nuestro corazón está lejos de Dios. Pero qué gran oportunidad tienen ustedes, padres que tienen niños pequeños, de sembrar bien y cosechar bien en el tiempo de la adolescencia. Los que tienen adolescentes el día de hoy están a tiempo de tomar decisiones diferentes, de tomar acciones diferentes, de conducirse como padres en maneras diferentes. Nunca es tarde. Si tú tienes tus hijos jóvenes o tienes tus hijos adultos, no sé si se dieron cuenta, pero el día de hoy por la mañana les mandé muchos materiales que yo he estado encontrando, que yo sé que no abarca el tiempo durante el culto para cubrirlo todo. Pero les dije, esto es de mucha importancia. Léanlo, estudienlo. Oren sobre ello, aplíquenlo. Estaba un material llamado allí: ¿qué hago cuando mis hijos dejan de servirle al Señor? Y no hay tiempo para una predicación, una sesión de consejería. Pero hay padres aquí que necesitan que leer eso. No es difícil orarle al Señor, capacitarse. Hay libros, hay conferencias, hay predicaciones que tú como padre de un hijo adulto puedes tú agarrar conocimiento y puedes tú poner por obra lo que estás aprendiendo para que veas una diferencia en tus hijos adultos. Y lo mismo en tus hijos adolescentes, tus hijos niños. Está todo al alcance. Pero como le dije hace 8 días, ustedes por ser humanos, en 2-3 días se les va a olvidar todo lo que hemos dicho el día de hoy. Entonces yo les dije, entonces es importante que hoy hagan un compromiso. Hoy sepulten ciertas cosas. Hoy tomen nuevas acciones. Hoy oren en un altar y le pidan con clamor a Dios. Si sus hijos son adultos o son jóvenes o son adolescentes o son niños. Ahora vamos a entrar a lo de la adolescencia. La adolescencia, todos sabemos, es la etapa de la vida en la que los niños comienzan a desarrollarse físicamente y psicológicamente hasta convertirse en adultos. Es una transición de la niñez a la vida adulta. Yo recuerdo a la edad de 12 años.
Mi hijo de repente calzaba un tamaño más grande que yo en sus zapatos. Y su voz fue más gruesa que la mía a la edad de 12 años. Esa es la adolescencia. Hay cambios físicos, pero no solamente físicos. Hay cambios emocionales, intelectuales, sociales, psicológicos, hormonales. Hasta lo que les gusta comer cambia. Lo que antes les encantaba comer, ahora les da asco. Y cuando en la edad de 7, 8, 9, 10 años, el padre, la madre eran sus superhéroes. Ah, papá, tú eres el más guapo, tú eres el más inteligente. Papá, tú los sabes todo. Y había una admiración increíble. Allí el niño, todo lo que dice, esa es la edad dorada. Entre la niñez y la adolescencia, de 7 a 10, 11 años. Esa edad es tan hermosa, es la más hermosa porque es pacífica. Los niños todo lo reciben, todo lo creen, son prestos para obedecer y le tienen gran admiración a los padres. Pero ¿qué pasa en la adolescencia? Que ahora ese mismo niño que tanto te admiraba, ahora tú le produces asco. Te ve con asco. Tú entras a su cuarto y te contesta con asco. ¿Qué haces aquí? Déjame en paz. Este es mi cuarto. Y todo lo que tú le dices, todo lo rechaza y dice, pues yo no creo así, y aquí y acá. ¿Qué está pasando? Es que en la vida de la adolescencia, escuchen bien, es una etapa donde se afirma el yo. Escuchen bien, un adolescente quiere afirmar, yo no creo así. Yo creo asá. Yo no quiero eso. Yo quiero esto. Yo deseo esto. Yo pienso esto. Quiere destacarse en su forma de pensar, en sus gustos. Quiere independizarse y se está afirmando, se está acrecentando el yo. Y es una etapa en muchos sentidos, por muchas razones, varias razones, es una etapa hermosa y bonita. Durante la adolescencia suceden muchas cosas de mucho valor, de mucho significado, pero a la vez es una etapa muy complicada. Escuchen bien, quizás sea la más complicada de la vida del ser humano. A causa de tantos cambios, de tantos ajustes, que un día a otro ya cambia la personalidad. Y lo interesante es que cada adolescente es diferente. Aunque un padre tenga 2 hijos varones, va a decir, pues este no es nada como el otro. Del otro yo nunca vi esto, ahora no lo puedo creer. Es que cada adolescente tiene su propia personalidad. Hay algunos que fácilmente se rebelan y son rezongones y resisten. Y uno no les puede convencer de nada. Entonces ni lo intentes, porque no lo vas a convencer. Y todo te va a dar la contra. Pero en el otro extremo hay adolescentes que dicen, sí mamá, lo que tú digas. Sí papá, sí, lo hago. Sí, claro. Sí, yo lo hago. No, yo me encargo, no te preocupes. Yo lo voy a hacer. Pero ¿qué pasa? Pasa el tiempo y sigue saliendo lo mismo. No lo hace, no obedece.
Es como que dice, mira, antes de que te vayas al partido, antes de que te vayas a la casa de tus amigos, tienes que sacar la basura, tienes que limpiar tu cuarto y tienes que hacer esto y lo otro. Y el niño pasivo dice, sí, claro, yo me encargo. Pero se arregla y de repente dice, mamá, papá, ya me voy. Y sale por la puerta. Y va el padre a la recámara y no está limpia. Va al bote de basura y todavía está lleno. Y hay diferencia de personalidades. Escuchen bien. La adolescencia tiene un tiempo de arranque, tiene una cima, pero luego un descenso. ¿Qué estoy diciendo? Como una campana. Tiene su comienzo y tiene su fin. Les estoy diciendo, hay esperanza, es una etapa. Pero ten cuidado, porque como tú siembres en tus hijos, en su vida como adolescentes, vas a cosechar en sus vidas como jóvenes. Porque dice la Biblia, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Los valores, y les di la material, que no se los di. Cómo enseñar valores a sus niños. Y les dije hace 8 días que se tiene que repetir, se tiene que instruir, se tiene que enseñar. Pero los valores que les enseñes a tus hijos de niños les van a ser ancla durante su adolescencia. Va a marcar la diferencia. Si tú les enseñaste a tener una relación con Dios, a leer la Biblia, a estudiarla, a aplicarla. Qué hermoso que el otro día vemos allí a Elías. ¿Cuántos años tienes, Elías? 8, 9, tiene 9. Y yo llamé a su madre, llamé y le dije, hermana, quiero que usted le ayude, Elías, a memorizarse el libro de Filipenses. Y ella muy presta, y yo creo que ella ha hecho buen trabajo. Vemos allí a José Ramón, muy estudioso, muy trabajador. Y la hermana Cecilia me dice, claro que sí, pastor, dígame qué versículo quiere que se aprenda. Y yo le dije, pues todos los 4 capítulos. Y me dice, pero yo creo que nuestros niños son muy capaces para memorizarse 4 capítulos de la Biblia. Hermano, estamos en una reunión pastoral y dice un pastor, sí, hay un adolescente en nuestra congregación que se sabe los 150 salmos de la Biblia. Y hasta tú le puedes decir el salmo, el versículo, y te lo dice. Y es adolescente. Otro niño que sí, este niño se sabe todo el libro de Santiago de memoria. Lo que sembramos vamos a cosechar. Siembra pasivismo, siembra negligencia, siembra ira, siembra groserías. Modélale a tus hijos las cosas incorrectas, que no respetan la autoridad, no respetan a la madre. Estaba leyendo el otro día de un pastor, no voy a decir su nombre, pero todos lo conocieran si yo dijera su nombre, que a la edad de 14 años le contestó groseramente a su madre y se fue a su cuarto y cerró la puerta. Y este pastor nos dice, y luego entró mi padre. Con que quieres ser hombre y le quieres contestar así a tu madre, pues ahora levántate, porque te voy a tratar como el hombre que pretende ser. Y ese pastor, que ahora todos le conocen, dice, jamás me atreví a contestarle así a mi madre otra vez. Aún durante la adolescencia
Es tiempo de instruir, es tiempo de amar. Y por eso, hermanos, como lo hice la semana pasada, rápidamente voy a compartirles 6 principios a los padres que tienen adolescentes. Y no son los mismos de la semana pasada, porque obvio que no se va a ser padre, madre de un niño pequeño como uno lo es con un adolescente. Y tampoco sigas creyendo que las cosas son iguales como cuando tú eras adolescente y le digas a tu hijo: pues cuando yo era de tu edad. Ya no es el año que cuando tú eras de la edad de tu hijo. Todo ha cambiado. La cultura, la política, lo social. Vivimos en una era digital. Antes todo era contenido. Contenido tenía su lindero. Todo estaba restringido. No había que pager, ni que tableta, ni nada de eso. El que quería hablar con teléfono, ahí estaba un teléfono en medio de la casa y todos iban a escuchar. Y yo recuerdo que mi hermano mayor hablando con su novia allí con el libro de Poseías y todos escuchándolo, porque no había otra. Pero los tiempos han cambiado. Los tiempos han cambiado. Vámonos al primero. Voy a irme. Sembraron 1 o 2 minutos en cada principio. Principio número 1: padres, aprendan a escuchar más que hablar. Digan amén. Cuando los niños eran pequeños, ¿y por qué? Uno les explica, ¿y por qué? ¿Y por qué? No porque eran rebeldes, porque estaban atentos, estaban absorbiendo todo lo que uno decía. Y uno hablaba. Y los niños recibían. Pero en la adolescencia se reversa el rol. Ahora el padre tiene que escuchar más que hablar. Porque allí es donde entra lo que dice en Santiago 1:19: sea pronto para oír y tardo para hablar. Porque saben que los adolescentes no va a funcionar que uno los trate de convencer, que les dé razón tras razón y le esté repitiendo 1, 2, 3, 4, 5 veces y se la repite el próximo día y el próximo día, pensando que eso va a ser de provecho. Eso no va a ser de provecho, porque saben que los adolescentes, ellos no quieren que uno los interrogue, que les pregunte, pero ellos sí quieren que uno se interese por ellos. Aunque ponen mala cara, aunque a veces responden, aunque a veces se comportan mal, pero dentro de cada adolescente hay un deseo que su padre siga interesado, siga involucrado, siga invirtiendo. Cuando eran niños y había que una participación en la escuela, ¿qué tenía que hacer el padre? Sentarse en la fila del frente con un letrero y estar gritando el nombre de su hijo. Pero cuando son adolescentes, ¿qué te van a decir? No tienes que ir. No, los padres ni van a ir, solo los de la primaria van a ir. No tienes que ir, papá, no tienes que ir, mamá. Pero dentro de ellos, cuando ya comenzó la función, ¿qué es lo primero que van a hacer? Van a ver si llegó papá, si llegó mamá. Pero no se siente al frente, siéntese hasta atrás. Pero sabe que el niño lo va a ver. Y si usted ya después va y lo felicita y como que no está interesado el adolescente, créanme, está valorando lo que usted acaba de hacer. Como dijo el video, no importa que hagan, cómo se comporten. Tú sigue, no te des por rendido. Ay, pues es tan grosero, tan mal comportado, pues que haga lo que quiera.
Estás sembrando un viento que no vas a controlar, el torbellino que viene. Rápidamente, vámonos al principio número 2. Padres, ejerzan un balance sabio entre la autoridad y la libertad. Escuchen bien, ¿qué estoy diciendo aquí? Cuando eran niños, yo les dije, no pierdan una batalla con sus hijos, porque el momento que la pierdan, ellos van a saber que ellos le pueden ganar a usted. ¿Recuerdan de ese? Pero de los adolescentes ya no es así. Uno tiene que ser estratégico y seleccionar lo que en verdad vale la pena. Tiene que haber un balance. Cuando ejerzo autoridad y cuando ejerzo la libertad. Cuando voy a permitirles y cuando voy a estorbarles, a impedirles. Uno tiene que elegir bien las batallas, porque no puede estar en batalla continuamente con los hijos. Ellos van a estar eligiendo sus amigos, eligiendo su ropa, administrando su dinero. Uno tiene que velar a qué horas llegan a casa, las tareas domésticas y los quehaceres de la casa, los deberes escolares. Todo esto lo manejan los hijos, pero el padre tiene que saber cuándo entrar y cuándo ejercer autoridad y cuándo mejor decir, esta la dejo. Y tiene que haber un balance, porque escuchen lo que dice ahí Proverbios: disciplinar a un hijo produce sabiduría, pero un hijo sin disciplina es la vergüenza de su madre. Aún en la adolescencia tiene que seguir la instrucción, tiene que seguir la enseñanza, tiene que seguir la cultivación. Hay ciertas cosas que tú vas a tener que decirle, bueno, tú decide, pero tú vas a tener que sufrir la consecuencia. Pero hay otras cosas que no jamás se les debe de dejar a los hijos. Por ejemplo, cuando escogen una amistad que uno está 100% convencido que no le va a hacer ningún beneficio a nuestros hijos, y ese amigo, esa amiga, el Espíritu Santo nos está incomodando, ese no conviene. Los padres no pueden decir, bueno, haz lo que tú quieras, pero vas a ver lo que pasa. No, ahí es cuando uno va a tener que impedir, que estorbar. Miren, yo me recuerdo de mi hijo. Ay, mira, aquí está. ¿Dónde está? Aquí está. Yo sé que el tiempo se ha ido muy velozmente, yo sé que sí, pero no llegaba a la casa, no llegaba a la casa, no llegaba a la casa. Y estaba en esa adolescencia, creo estaba en tercero no, segundo de secundaria. Y no llegaba, y no llegaba. Y yo le mandaba mensajes porque ya había celulares, no me contestaba. Le llamaba por teléfono, no me contestaba. Y hasta por fin dije, mira, si no llegas en tanto tiempo, no solamente voy a ir a buscarte, le voy a llamar a la policía. Vale más que te presentes aquí. Y sí, se presentó. Y no crean que yo estoy hablando aquí como una familia perfecta. No, porque mi familia no es perfecta. Yo no soy padre perfecto. Mi esposa no es madre perfecta. Algunas cosas las hicimos bien, algunas cosas las hicimos mal, pero en todo siempre supimos clamarle a Dios. Siempre supimos orar por nuestros hijos. Y cuando ya se había perdido el control, la semana peor de mi vida fue cuando yo tuve que intervenir en la vida de mi hijo porque iba en muy malos caminos. Eso era algo alarmante. Y yo le dije, entrégame las llaves de tu carro, porque ya manejaba. Y le dije, entrégame tu móvil. Y ahí estuvo, encerrado en su cuarto, sin poder ir a ningún lugar, y con su móvil. Ay, yo me enteré
de todo lo que estaba pasando. Y eso no es algo que yo les recomiendo que hagan todos los días. A ver tu teléfono, a ver tu teléfono, a ver tu teléfono. Pero en esta ocasión yo tuve que intervenir. Y fue la semana más complicada de nuestras vidas. Pero saben que al año todo cambió. Todo fue muy diferente. Y tiene que haber un balance. Uno tiene que saber cuándo hace eso y cuándo no. Me voy rápido al principio número 3. Principio número 3. Aprovechen a como dé lugar los momentos en cuales ellos quieran hablar. ¿Qué estoy diciendo? La mayoría del tiempo están cerrados, no quieren platicar. Pero de repente llegan las 12 de la noche y los padres allá están todos moribundos a punto de dormir. Tocan y dicen: papá, mamá, necesito hablar con ustedes. No se atreve a decirle: pues, ¿qué no ves que ya son las 12? Toda la noche hemos estado aquí y no vienes a tocarnos. No. Aprovechen ese momento y escuchen. Y si los niños empiezan a decir: ¿sabes qué, papá? El otro día en la escuela estaba pasando esto y lo otro, y se estaba viendo esto, se estaba introduciendo esto entre mis amigos. ¿Qué es lo que debe hacer el padre? ¿Cómo que está pasando? Y vale más que tú hayas hecho lo mismo. No me digas que tú hiciste lo que estaban haciendo. No. Les estás cortando. Dile: ¿de veras? Y no es tiempo de corregirlos, no es tiempo de decirle nada. Hasta el día siguiente hay tiempo para escuchar. Y el tiempo de escuchar es cuando ellos están dispuestos a hablar. Porque hay un tiempo para callar y hay un tiempo para hablar. Vámonos rápido al principio número 4. A ver si puedo llegar al 6. Padres, infundan en ellos una identidad cristiana y espiritual. David fue adolescente cuando mató a Goliat. Todos digan amén. Daniel fue adolescente cuando fue llevado cautivo a Babilonia, y él rehusó contaminarse con el pecado de Babilonia. ¿Cuántos dicen amén? La adolescencia puede ser un tiempo de acercamiento a Dios, donde nuestros hijos pueden encontrar nuevos niveles profundos en Dios y pueden encontrar su identidad como hijos de Dios. Vámonos al principio número 5. Padres, estén presentes, pero no los sofoquen. No los sofoquen. Como les dije, a pesar de lo que ellos digan y cómo se comporten, ellos quieren que usted esté presente, que esté involucrado. Pero tiene que saber aguantar y ser sabio. Porque ¿qué dice Eclesiastés? La sabiduría es mejor que la fuerza. Vámonos al 6 y sí pudimos llegar a este último principio, que es el que sigue. No abandonen su rol como padres durante la etapa de la adolescencia. Más bien, no abandonen su rol como padres en el tiempo de la niñez, ni en el de la adolescencia, ni en el de la juventud. Aún nuestros hijos adultos, que la Biblia dice que el hombre dejará padre y madre. Claro que sí. Pero eso no quiere decir que uno no está allí con puerta abierta para que el hijo venga y le pida un buen consejo. Que usted no se va a preocupar por su hijo, que no es tiempo también de compartir un sentimiento con el hijo. Claro que sí, en cada etapa. Padre, cumple tu rol. Como padre, como madre, no seas pasivo, no seas negligente, no seas iracundo, no le modeles lo incorrecto. No seas pasivo, sé activo, involúcrate, ora por tus hijos. El tiempo de altar familiar es durante el tiempo de niños, pero también se lleva a cabo en el tiempo de su adolescencia.
Y el tiempo de altar familiar se lleva a cabo en su vida como jóvenes. Y claro que sí, aún como cuando son adultos. Que vengan los hijos a visitar a los padres. Vamos a adorar a Dios, hijos. Ya tienen sus hijos, vengan, tráiganlos. Y ahí las 3 generaciones hacen un altar familiar en la sala de la casa. Claro que sí, eso jamás cambia. Les voy a pedir que se pongan de pie y cierren sus ojos conmigo. Este es un momento de gravedad. No pierdas el enfoque. No te desconcentres. Cuerpo, alma y espíritu. Si tus hijos ya están grandes, si ya eres abuelo, si ya eres bisabuelo, si eres una pareja y aún no tienes hijo, escucha, escucha. Si eres joven y aún no estás casado, escucha. Si eres adolescente, si eres un niño que está aquí, escúchame, escúchame, escúchame. Nuestro Padre Celestial nos está hablando el día de hoy, porque estuvimos cantando: derrama tu gloria, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Y claro que sí, Él derrama su gloria. Pero Él nos dice: pero ¿cómo está tu relación conmigo? ¿Cómo está la relación de tus hijos conmigo? ¿Cómo está la instrucción y la enseñanza en tu casa? ¿Dónde está el altar familiar en tu casa? ¿Por qué tus hijos no se saben versículos de memoria? Porque a ti tampoco te interesa memorizarte la Biblia, mucho menos aplicarla y vivirla. ¿Por qué no alabamos a Dios en los cultos? ¿Por qué no lo estamos haciendo en casa? ¿Por qué a veces falta la profundidad de adoración en el culto? Porque nos falta en la casa. ¿Y por qué no todos van a escuchar la trompeta final en el rapto de la iglesia? Porque no están reaccionando, no están escuchando. Dejan de venir a la iglesia y cualquier cosa, y cualquier razón, y cualquier motivo, y ya no llegamos a la iglesia. Y cualquier motivo y razón, no somos parte de un grupo de vida entre semana. No derramamos ninguna lágrima en el altar el domingo. ¿Por qué? Porque no lo estamos haciendo durante la semana. Se nos hace un pesar alabarle a Dios, adorarle a Dios, pasar al altar. Queremos que pronto se termine la prédica, porque hay esto y lo otro que hacer, y nos incomoda la presencia de Dios. Y Dios dice: sí, yo prometí derramar mi gloria, pero yo también dije: si mi pueblo, sobre el cual está invocado mi nombre, se humillare y orare y buscare mi rostro y se convirtiere de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, yo perdonaré sus pecados, y entonces dice: sí, derramaré mi gloria. Pero iglesia fuerte de verdad, Tijuana, todas las familias aquí, ¿están escuchando lo que estoy diciendo? Que una iglesia fuerte está compuesta de familias fuertes, que familias fuertes están compuestas de matrimonios fuertes, que matrimonios fuertes están compuestos de padres fuertes, que saben cómo ponerse el cinto. Y no estoy hablando de violencia o fuerza física, en parte sí. Estoy hablando de que saben fajarse con el Espíritu Santo y con la presencia de Dios, que saben la verdadera hombría de llorar lágrimas en la presencia de Dios, que saben cómo levantar ambas manos al cielo,
que saben danzar en la presencia de Dios, que saben hablar en lenguas con lágrimas en la madrugada, durante la semana, que son valientes para resistirle al mundo, a Satanás, que está causando una crisis de género, crisis de sexualidad, crisis de lo que debe de ser el matrimonio, crisis de lo que es la imagen de Dios sobre el ser humano. Todo depende de ti, Padre. No provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y en la amonestación del Señor. Instruye al niño en su carrera, y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Y si has cometido errores, si has cometido horrores, nunca es tarde de pedirle perdón a Dios, de confesar tus fallas, tus faltas. He faltado como esposo, como padre, como adorador. Mis hijos están en torbellinos a causa de mi negligencia, a causa de mi pasivismo, o a causa de mi ira. Mis hijos arreglan las cosas con sus puños, porque eso yo les permití, eso yo les modelé. Mis hijos arreglan las cosas con su boca grande y con su rebeldía, y son obstinados y son altivos, y sus corazones están muertos a la presencia de Dios. Porque yo nunca caí de rodillas, nunca fui valiente por mi familia. Pero si no lo fui ayer, si no lo fui el año pasado, si no lo fui cuando ellos eran jóvenes y adolescentes y niños, pues lo voy a hacer ahora. Porque yo no quiero que ellos se queden en el día de la redención. Yo quiero que ellos se vayan a una condenación eterna, donde va a haber el lloro, el crujir de dientes, donde va a haber plena oscuridad por toda una eternidad, porque no reaccionamos a tiempo. Pues yo te estoy diciendo, hay tiempo, Iglesia Fuente de Verdad, para que reconstruyamos el altar familiar, para que estos principios los pongamos por obra. Ahora este altar está abierto, sobre todo para los padres, bisabuelos, abuelos, padres. Eres esposo, no eres padre aún. Eres joven, pero un día quieres casarte, quieres tener tus hijos. Sobre todo en este momento, el altar, el llamado al altar, es para los que dicen: sí, amén, Señor. Yo me doblo, yo me rindo, yo me entrego, no te resisto. Tú me estás hablando, tú me estás corrigiendo porque me amas. Tú me estás mostrando paciencia porque no quieres que yo perezca. Por cualquier razón he fallado a la iglesia, pero Señor, te prometo, jamás voy a faltar a la iglesia, a menos que esté en cama sin poder andar, o que esté fuera de la ciudad. Pero jamás voy a faltar a un culto. Jamás voy a dejar que pase un día sin orarte, sin leer tu palabra. Si mis hijos van a tener una relación con Dios, comienza conmigo. Si la ciudad de Tijuana va a tener avivamiento, comienza con las casas de los cristianos. Todo avivamiento comienza en casa, en la familia, en el matrimonio, en el corazón del Padre. A ver, Padre, que estás en el altar, dile: Señor, te prometo que voy a ser pastor de mi casa. Dile, dile, dile. Dile: Señor, me comprometo a ser sacerdote de mi hogar. Dilo, 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 dilo. Dile: Señor, me comprometo a ser profeta de mi familia.
Dilo. Un profeta es alguien que vocea la palabra de Dios.